Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a ver la oferta, sus determinantes de la oferta y ya si nos da un tiempito vamos a ver lo que es el equilibrio cuando interviene la oferta y la demanda. Comenzando bien con lo que es la curva de oferta. En una curva de oferta hay que ver siempre las variables que intervienen, es decir, qué relación tienen. En el caso de la oferta, nosotros vemos que tiene una relación con lo que es el precio y la cantidad ofrecida. Pero al estudiar nosotros lo que es economía, tenemos que ir entendiendo los términos para así ir entendiendo lo que es este concepto. En el caso de la oferta, tenemos que ir investigando, ir estudiando estos términos, en este caso la cantidad ofrecida. Tenemos que aprender a diferenciarlo. En este caso, la cantidad ofrecida nos dice que es la cantidad de un bien o de un producto que los vendedores están dispuestos a vender, es decir, que quieren y pueden vender. Entonces ese es nuestro término de lo que es cantidad ofrecida. Y en lo que es la oferta, tenemos lo que son los determinantes de la oferta, que es lo que interviene, lo que sucede en el mercado. Y estos determinantes nos van a decir qué está sucediendo en el mercado, si se desplaza o no la curva, si hay excedente o escasez en el mercado. Entonces es vital aprenderse bien estos determinantes. En este caso vamos a ver, como ven en pantalla, tenemos el determinante de precios del bien, es decir, el precio del producto, el precio de los insumos, como veíamos anteriormente en el ejercicio. El precio de los insumos es un determinante que desplaza lo que es la curva de oferta. Tenemos otro determinante que es la tecnología, expectativas y número de vendedores. También tenemos lo que es la ley de la oferta. Como vimos igual en la anterior clase, la ley de la demanda, en la oferta también hay una ley que nos dice que todo lo demás constante, es decir, el famoso ceteris paribus, todo lo demás constante significa, la cantidad ofrecida de un bien aumenta cuando el precio de un bien aumenta. Entonces eso nos dice la ley de la oferta, que suponiendo que todo es constante, es decir, solo vamos a analizar lo del precio, nos dice que a medida que sube el precio, los oferentes, los vendedores van a vender más, van a aumentar su cantidad ofrecida. Y lo que es la tabla de oferta, simplemente nos muestra lo que es el precio, la relación del precio y la cantidad ofrecida. A medida que se van dando los distintos precios, cuánto es nuestra cantidad ofrecida. Eso se ve en una tabla de oferta. Como aquí pueden ver, tenemos la tabla de oferta de Ben. Tenemos el precio y la cantidad ofrecida de vasos, en este caso vasos de helado. Entonces, como pueden ver en el lado de los precios, va yendo desde el precio de 0, va subiendo a 50, a 1, unos 50 hasta 3. Vamos a decir boliviano. Va subiendo a 3 bolivianos. Y en el otro lado de la cantidad, pueden ver que va también yendo desde 0, de 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí podemos analizar también si se cumple la ley de la oferta, que nos decía anteriormente que a medida que va subiendo el precio, va aumentando nuestra cantidad ofrecida. Y eso es cierto, como pueden ver en la tabla. A medida que va subiendo el precio, es decir, de 0, 1, 2 hasta 3, va subiendo nuestra cantidad ofrecida de vasos. Eso es lo que nos muestra la tabla de oferta, en este caso de Ben. Y esa tabla de oferta, esos datos, se lo puedes representar en lo que es un eje de coordenadas. En este caso tenemos este eje de coordenadas en el lado de las Y, el precio, que mayormente se coloca en el lado de las Y, y la cantidad de vasos que está en el eje de las X. Y nos muestra también la curva, o sea, si graficamos los puntos que nos dan en esta tabla, podemos también graficar lo que es la curva de oferta. Entonces, en esta curva de oferta nos muestra la relación que hay entre el precio de este bien, que es el de lado, y la cantidad ofrecida de Ben. Entonces, también podemos ver cómo a medida que sube nuestro precio, en este caso de 2 a 2.50, provoca un incremento en la cantidad ofrecida. Es decir, si Ben vendía a 2 bolivianos el vaso helado, llegaba a vender 3 vasitos. Y como aumentó su precio aumentó el precio de 2 a 2.50, ahora él espera vender 4 vasos de helado. Eso es lo que podemos analizar de esta gráfica.
Y ahora analizando lo que es la oferta del mercado. La oferta del mercado es simplemente la suma de las ofertas individuales. La oferta individual en este caso era la de Ben. Y ahora la oferta de mercado, vamos a suponer que en el mercado solo vende helado Ben y Jerry. Entonces, la oferta de mercado es la suma de las cantidades que ofrecen tanto Ben como Jerry. Entonces, vemos que están los mismos precios en ese momento, o sea, el precio ya está dado. O sea, esos precios está lo que Ben decide, la cantidad su cantidad que decide ofrecer al mercado y también la cantidad de Jerry. Y la suma de ambos es lo que es la oferta de mercado. Y esto también se puede representar en lo que es el eje de coordenada. Como pueden ver, está la curva de oferta de Ben, la curva de oferta de Jerry y la curva de oferta de mercado, que es la sumatoria de estos dos. Y esta curva de oferta nos muestra cómo varía el total de la cantidad ofrecida cuando va variando su precio. Mayormente lo que se da en el mercado es que suban los precios. Entonces, en este caso, a medida que va subiendo el precio, como analizamos igual anteriormente en la gráfica, va subiendo la cantidad ofrecida. Y ahora vamos a analizar lo que son los desplazamientos de la curva. Si bien anteriormente analizamos su relación entre precio y cantidad, ahora vamos a analizar qué sucede cuando uno o más determinantes cambian, qué sucede con esta curva de oferta. Entonces, como pueden ver, lo que se puede dar es un desplazamiento cuando cambia uno de sus determinantes, excepto el precio. El precio actúa de otra forma en lo que es la curva de oferta en este caso. Los determinantes que vamos a analizar son los precios de los insumos, como mencioné anteriormente, tecnología, expectativas y número de vendedores. Estos pueden hacer que la curva se desplace. ¿Y cómo son estos desplazamientos? Estos desplazamientos se dan de la siguiente manera. Cuando ocurre algo que incremente lo que es la cantidad ofrecida que los vendedores desean vender en el mercado, entonces cuando algo incrementa, los motiva a vender más, entonces su curva de oferta se va a desplazar hacia la derecha, como pueden ver en la curva roja, que es S2, se la simboliza con S2, que es la segunda curva de oferta, entonces está desplazándose hacia la derecha. Pero cuando ocurre algo que hace que los vendedores reduzcan su cantidad que quieren vender en el mercado, entonces esto hace que su curva de oferta se desplace de la negra hacia la azul, es decir, de S1 a S3. En otras palabras, disminuye su curva de oferta. Esto es la manera en que se desplazan las curvas. Como bien mencionamos anteriormente, tenemos uno de los determinantes, el precio de los insumos. ¿Y qué es este determinante? Este determinante se refiere más que todo a lo que utilizamos para tener nuestro producto final. Es decir, si nosotros, o como bien mencionaba anteriormente, Ben y Jerry venden helados, entonces, ¿qué necesitan ellos para realizar este helado? Para hacerlo, entonces necesitan lo que es leche, azúcar, puede ser chocolate, si van a vender helados de chocolate, etc. Entonces, esto que necesitan para hacer estos helados, se llaman insumos. Entonces, cuando el precio de los insumos aumenta, es decir, están más caros, o como bien dice en la diapositiva, nos resulta menos rentable, entonces, ¿qué va a pasar con estos vendedores? Lo que van a hacer es reducir su cantidad ofrecida. ¿Por qué? Porque ahora ya les resulta más caro lo que es producir, en este caso, helado, entonces por ello que en este caso, como está aumentando el precio de los insumos, nuestra curva de oferta se desplazaría a lo que es el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque esto no está incentivándolos a producir más a los vendedores. Entonces lo que está haciendo es reducir lo que es hacerlos querer vender más. Entonces por ello que su curva de oferta se desplaza a la izquierda. Otro determinante que también vamos a estudiar es la tecnología. ¿Y cómo influye lo que es la tecnología en la oferta? Esto influye de manera en que la tecnología se refiere a como las maquinarias que utilizan o que emplean para transformar, como bien dice aquí, los insumos de producción. Entonces, esta tecnología, en el caso de los helados, hay maquinitas que hacen helado. Entonces, estas maquinitas
que también se lo llama lo que es más tecnología, si baja su precio, es decir, si baja los precios de esta tecnología, lo que va a hacer es que nuestra curva de oferta se desplaza hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora, por decirlo en otras palabras, se nos va a resultar más barato lo que es producir helado. Entonces, es así como afecta, o en este caso, la tecnología a lo que es la oferta. No sé si hay alguna duda, chicos, hasta aquí, de estos dos determinantes para avanzar. Bien, si no hay ninguna duda, voy a continuar. El tercer determinante que tenemos son las expectativas. Este es un determinante que afecta a lo que es también la curva de demanda y la curva de oferta. En el caso de la curva de oferta, la afecta de la siguiente manera. Nos dice que las expectativas sobre el futuro influyen en lo que es la cantidad ofrecida de un bien en el mercado. Un ejemplo sería en el caso de la Navidad. Cuando ya se está llegando Navidad, unos meses antes, por decirlo, lo que es el mercado, dicho mercado, digamos, porque el mercado se refiere a, en economía, no estamos refiriendo a un solo bien, digamos, para simplificar la realidad. Entonces, el mercado, por ejemplo, de zapatos o el mercado de ropa, en este caso lo que va a hacer cuando se está acercando Navidad es como dicen, digamos, esconder un poco lo que es su mercancía. ¿Por qué? Porque están teniendo estas expectativas de que más a futuro, en este caso Navidad, van a venderlo a un mayor precio. ¿Por qué? Porque mucha gente en esta época sale a comprar ropa, zapatos, juguetes, entonces es por ello que las expectativas afectan lo que es la oferta. Otro determinante que afecta lo que es la oferta son los números de vendedores. Y el número de vendedores se refiere, en este caso, a los números de empresas o números de personas también, digamos, que están ofreciendo este bien. Entonces, al haber más gente, más empresas que están vendiendo este bien, lo que va a suceder es que va a haber más, digamos, más de estos productos, y al haber más, en otras palabras, digamos, es como que no lo van a valorar mucho, digamos, al haber más, la gente no valora mucho, entonces como que van a bajar su precio, ellos bajan su precio para que se venda más ese producto. Entonces, al haber más números de vendedores, desplaza lo que es la curva de oferta. En este caso lo desplazaría, si hay más vendedores, desplaza la curva hacia la derecha. Y cuando una o más curvas se desplazan, como dije anteriormente en el ejercicio, se forma un nuevo punto de equilibrio, y cuando se desplaza a la derecha, en este caso que aumente los números de vendedores, el precio va a bajar. Si lo analizamos en una gráfica, vamos a ver que el precio baja. Entonces, al haber más vendedores, el precio de este producto baja. Y viceversa, que cuando hay menos vendedores, una empresa se retira porque quiebra o etcétera, sea lo que suceda, digamos, pero baja el número de vendedores, entonces el precio en este caso aumentaría, va a disminuir la oferta porque va a haber menos productos y su precio aumentaría. Ahora, otro suceso que sucede en lo que es la curva de oferta, cuando cambia, uno de los cambios es el precio. Entonces, como bien dijimos anteriormente, los determinantes que mencionamos desplazan la curva de oferta, pero lo que es el precio sucede de diferente manera. Cuando el precio aumenta o disminuye, o en este caso como en la gráfica aumenta, lo que sucede en esta gráfica es que se va a desplazar el punto. En este caso, supongamos que el precio 1 era un dólar, y a $1 era 1 la cantidad ofrecida. Entonces, si aumenta el precio, no va a desplazar la curva de oferta. Eso tienen que aprender a diferenciar lo que es los determinantes. El precio no desplaza la curva de oferta. A medida que sube el precio, lo que va a pasar es que se va a desplazar a lo largo, o sea, se va a mover a lo largo de la curva ya existente que había. Entonces, es decir, que si el precio 1, que teníamos el punto A, el precio sube a 3, ahora se va a mover a lo largo de la curva
y va a llegar hasta el punto C. Repito nuevamente, el precio es el único que afecta de esta forma, que a medida que sube o baja el precio, solo se mueve o implica un movimiento a lo largo de la curva. En cambio, los anteriores determinantes que veíamos, estos simplemente desplazan la curva. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, chicos. Si alguien puede decir. ¿Alguien tuviese alguna duda, chicos, hasta ahí? Hola, ¿me escuchan? Todo bien. Se entendió bien todo. Ya, muchas gracias, chicos. Se entiende. En esta siguiente tabla, también les aconsejaría que si lo pueden tomar screen o algo para tenerlo. Esta tabla es lo que nos resume de lo que sucede en lo que es la curva de oferta. Tenemos lo que son los determinantes y nos muestra, en este caso también lo llaman variable, y nos muestra cómo afecta a lo que es la curva. En este caso, como mencionaba anteriormente, el precio del bien solo representa un movimiento a lo largo de la curva, mientras los demás determinantes solo implica un desplazamiento. Esta tabla me encanta, la verdad, lo que es personalmente, porque nos resumen bastante bien lo que sucede en lo que es la oferta. Ahora vamos a pasar a lo que es la oferta y la demanda juntas. Y esto es más interesante porque ahora podemos analizar muchas más cosas cuando lo analizamos lo que es juntos, en este caso la curva de oferta y la curva de demanda. Cuando tenemos la curva de lo que es la demanda y la oferta, podemos analizar ahora lo que es el equilibrio del mercado. ¿Qué es el equilibrio del mercado? Se da cuando lo que es el precio y la cantidad, tanto demandada como ofrecida, llegan al mismo punto. Es decir, en otros autores le llaman de diferentes formas. Le dicen que el equilibrio es cuando a un precio dado se vacía el mercado. Entonces, no sé para ustedes cuál es el término más entendible, pero estos son de diferentes autores. En este caso, nos dice que el equilibrio del mercado se da cuando a un precio se iguala lo que es la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Como lo podemos ver también en este gráfico, tenemos la curva de oferta y la curva de demanda. Y al punto que chocan, que se intersectan estas dos curvas, tenemos lo que es el equilibrio. Y en este punto de equilibrio se puede analizar lo que es también el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. ¿Y qué es el precio de equilibrio? El precio de equilibrio se puede decir que es el precio, el punto en el que coinciden tanto la cantidad ofrecida como la cantidad demandada. O gráficamente es el precio al que las dos curvas se cortan. Y eso es tanto con lo que respecta al precio. Lo que es la cantidad, la cantidad de equilibrio nos dice que cuando la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son iguales. O gráficamente en el que estas dos se cortan y en el lado de las X, ahí tenemos lo que es la cantidad de equilibrio. En este caso, al precio de 2, nuestra cantidad de equilibrio sería 7. Ahora, en lo que es una tabla, también se puede ver lo que es el precio y la cantidad de equilibrio. Se ve de la siguiente manera. Cuando tenemos el precio, la cantidad demandada y la cantidad ofrecida en una tabla, se puede decir que la cantidad de equilibrio es el que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales. Entonces, en este caso podemos ver que es el 7, la cantidad de equilibrio, y a esta cantidad tenemos también un precio, el precio de equilibrio, que sería 2. Es decir, que al precio de 2 se vende 7 unidades. También tenemos que analizar lo que es un mercado sin equilibrio. Y un mercado sin equilibrio podemos ver lo que es, se da un excedente y también se da lo que es la escasez, que la vamos a ver más bajito. Cuando se da excedente en el mercado es cuando el precio se encuentra por encima del precio de equilibrio.
Como vimos anteriormente en la tabla, nuestro precio de equilibrio era 2, pero en un mercado sin equilibrio, donde se da lo que es el excedente, el precio es mayor, es decir, ahora nuestro precio, como vemos en la gráfica, ha aumentado de 2 a 2.50. Y al precio de 2.50 nos vamos hacia la curva roja, vemos que nuestra cantidad demandada es 4. Y si nos seguimos viendo hacia la derecha, hacia la curva de oferta, podemos ver que nuestra cantidad ofrecida es 10. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que al precio de 2.50, nuestra cantidad demandada es 4 y nuestra cantidad ofrecida es 10. O sea, nuestra cantidad ofrecida es mayor. Hay mucho producto en el mercado y hay poca gente que lo está comprando. Entonces, esto significa que hay excedente en el mercado. Y un excedente lo que hace es impulsar el precio hacia abajo, es decir, lo que está haciendo es impulsarlo hacia que vaya bajando los precios. También se dice que cuando hay excedente, bueno, los productores no pueden forzar a los consumidores a comprar, digamos. No pueden hacerlo, y peor aún si está muy caro, digamos, para los consumidores. Entonces, para que el precio se impulse hacia abajo, ahí entra lo que es la mano invisible que tanto menciona Adam Smith en el libro. Esta mano invisible o las fuerzas poderosas del mercado lo que hace es bajar los precios, es decir, incentivan a los productores a bajar su precio porque ellos ven que su producto se está quedando, se le está quedando todo lo que es el producto, entonces lo que ellos quieren es venderlo. Entonces lo que ellos tienen que hacer es bajar su precio para así aumentar lo que es sus ventas, la cantidad demandada. Es por ello que así es como actúan las fuerzas poderosas del mercado. También otra situación de mercado sin equilibrio es la escasez. Y este se da cuando el precio del mercado es menor al precio de equilibrio. Es decir, está, en otras palabras, muy barato lo que es este producto. Como vimos anteriormente el precio de equilibrio, en la tablita que vimos, el precio de equilibrio era 2. Y a ese precio teníamos la cantidad de equilibrio 7. Pero en un mercado sin equilibrio, donde el precio es menor, el precio del mercado se está vendiendo ese producto a menor precio, en este caso 1.50, si analizamos lo que es la curva de oferta, la azul, al precio de 1.50 solo se ofrece 4 unidades. Y en la curva roja, al precio de 1.50 solo se ofrece la cantidad demandada es 10, es decir, la gente quiere comprar 10 unidades de este producto cuando está a 1.50, pero los productores, los vendedores dicen, no, al precio de 1.50 yo solo puedo venderte 4 unidades, no te puedo vender 10. Entonces, ¿qué está pasando? Hay mucha gente que quiere este producto o quiere comprar más, pero los productores o los vendedores solo quieren vender 4 unidades. Es decir, va a haber lo que es escasez, cuando la cantidad demandada es mayor que la cantidad ofrecida. Y cuando hay una escasez o faltante, también le dicen faltante de un bien o servicio, lo que hace esta mano invisible o fuerza del mercado es impulsar ese precio hacia arriba. ¿Por qué? Porque, como bien vimos, los consumidores no pueden obligar a los productores a vender más. Ellos no pueden decirle, oye, puedes venderme 10 unidades, yo quiero 10. Entonces ellos no lo pueden obligar a que le vendan 10 unidades. Peor, digamos, si está el precio muy barato, entonces ellos van a resultar en pérdida. Entonces, lo que pueden hacer los productores es decir, bien, tú quieres 10 unidades, pero yo te lo vendo a un precio de 2. Es decir, ellos van a aumentar su precio para venderle la cantidad que ellos desean. Es decir, van a ir subiendo su precio hasta que este mercado se encuentre en equilibrio. No sé si hay una pregunta hasta ahí, chicos, de cómo es que se analiza el excedente, la escasez en el mercado. ¿Está todo claro, chicos? Para mí está claro. Sí, se entendió muy bien. Se entendió. Bien, me alegro, chicos. En estos casos, digamos, en un mercado sin equilibrio, cuando hay una escasez o excedente, ténganlo en cuenta que es cuando el precio cambia, cuando el precio puede ser que aumente, cuando mayormente esto se da, digamos, en la vida real, el precio aumenta, o también que disminuya.
Entonces, en estos casos, cuando el precio cambia es que se da lo que es el excedente y la escasez. Pero si uno o otros determinantes cambian, puede ser insumos, expectativa, número de vendedores, tecnología, etc. Entonces, si estos determinantes cambian, ya sucede diferente, digamos, se desplaza la curva. Entonces, estos chicos se lo pueden así apuntar en una hojita o algo. Solo cuando el precio cambia, podemos analizar lo que es el excedente y la escasez, digamos. Ahora, también lo que es la oferta y la demanda, se vieron lo que son sus leyes. Entonces ahora vamos a ver la ley tanto de la oferta como de la demanda, es decir, la ley de la oferta y demanda juntos. Y esta ley nos dice que la ley de la oferta y la demanda establecen lo que es el precio de un bien. O sea, estos dos se ajustan para llevar al equilibrio tanto la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. Es decir, que cuando graficamos nuestra curvita, ¿no?, de demanda y la curva de oferta, entonces estas dos se están ajustando y al precio que se va, al punto, mejor dicho, al punto que se cortan estas dos curvas, es que se da lo que es el equilibrio. Entonces por eso que dice que se ajustan. Estas dos curvas se ajustan, es decir, al punto que se corta, ahí se va a analizar el equilibrio del mercado. Y ahora vamos a ver lo que es la estática comparativa. Esto es muy importante. Mejor si se lo van apuntando en un cuadernito. Y esta estática comparativa se refiere a los 3 pasos que nos menciona Mankiw en el libro, que es para analizar lo que sucede en mi mercado. Cuando ustedes grafican, ahí su docente les pide graficar, les aconsejo que siempre le hagan como un pequeño resumen a su gráfica. Y para hacer este pequeño resumen tienen que guiarse de estos 3 pasos. Es decir, primero se averigua qué es lo que está pasando en este mercado, o sea, su acontecimiento. En el caso que estábamos analizando hace un momento con un compañero, que nos decía que el precio de los chips de las computadoras habían bajado, porque lo que es, digamos, ya se había bajado lo que es la tecnología, etc. Entonces, el resumen había bajado el precio. Entonces, estamos analizando su acontecimiento. Está bajando el precio de un insumo. Entonces, va a desplazar la curva, en este caso, de la oferta. Tenemos que analizar a qué curva le afecta. En este caso, le afecta lo que es la curva de oferta. Como dije anteriormente, tenemos que hacerle un pequeño resumen a esta gráfica. Y para ello necesitamos estos 3 pasos. Primero, averiguar el acontecimiento, lo que está sucediendo en el mercado. En el ejemplo que les estaba dando era de los chips, el chip de computadora que había reducido su costo. Es decir, estamos viendo el acontecimiento, el precio del insumo, en este caso el chip de computadora es un insumo para las computadoras, entonces su precio había bajado. Ese es el acontecimiento. ¿Y qué está haciendo? Desplazar la curva, en este caso de oferta. ¿Por qué de oferta? Porque estamos hablando de los insumos. Los insumos es un determinante de la oferta. Entonces, el paso número 2 es averiguar en qué sentido la desplaza. Cuando un insumo baja su precio, nos resulta más barato producir este producto. Entonces, por ello que el paso número 2 nos dice esto, que es ver en qué sentido se desplaza. En el siguiente paso, que es el 3, nos dice, claro, utilizar lo que es el gráfico. Primero, lo que yo hago es graficarlo y luego explicarlo. Ver qué es lo que está sucediendo en este mercado, qué acontecimiento. Luego, averiguar a qué curva le afecta, es decir, si le afecta la oferta, si le afecta la demanda o si le afecta las dos curvas. Luego averiguo lo que es en qué sentido se desplaza. Y para ello, más que todo, usamos lo que son gráficos. Y en este caso, estamos viendo cómo la curva de demanda se desplaza a la derecha. El mercado de los helados. Si lo leemos un poco más, vemos que se trata del mercado de los helados. Y nos dice que el calor está desplazando lo que es la curva de demanda. Es decir, de D1 se está desplazando hacia D2, que es la curva roja. Y este se da porque en el calor las personas tienden a consumir productos más fríos, en este caso helado o yogur frío, o en el caso de otros mercados como ser los ventiladores, tienden a comprar más ventiladores, aire acondicionado, etc.
O también en el mercado de lo que son las piscinas, y aumenta la cantidad demandada, porque cuando es época de calor la gente busca dónde refrescarse. En este caso, el calor va a desplazar la curva de demanda de lo que es el helado. La gente está buscando más helado. Entonces, en este caso, vemos que cuando se desplaza esta curva, se forma un nuevo punto de equilibrio. Cuando se forma un nuevo punto de equilibrio, podemos analizar que tenemos un nuevo precio y una nueva cantidad. A este nuevo precio tenemos el precio de 2.50 y la cantidad en este caso sería 100. Otro ejemplo que podemos ver de lo que es la oferta y la demanda juntas es cuando cambia la oferta. Seguimos viendo lo que es el mercado de los helados. Y ahora vamos a ver cuando incrementa el precio del azúcar. Entonces el azúcar es un insumo de lo que es de los helados. Entonces al aumentar el precio, los vendedores, los productores de helado dicen, pucha, entonces ahora está muy cara el azúcar, voy a comprar menos cantidad de azúcar, entonces voy a producir menos helado. Entonces su curva de oferta va a disminuir, se va a desplazar hacia la izquierda. Y cuando una curva o las dos curvas se desplazan, se forma un nuevo punto de equilibrio. Entonces, cuando en este caso aumentó el precio del azúcar de un insumo, se desplazó su curva de oferta hacia la izquierda, formando un nuevo punto de equilibrio en el que tenemos un nuevo precio, el precio de los 50, y una nueva cantidad, que ahora es 4 vasitos. ¿Ven cómo es hermoso lo que es la economía? Porque nos muestra exactamente lo que sucede en lo que es el mercado. En este caso, no nos muestra tan sencillo como en este caso está aumentando un insumo y como les mencionaba anteriormente, estos vendedores lo que hacen es reducir su cantidad ofrecida. O sea, si está muy caro el azúcar, compran menos azúcar. Entonces, ¿qué sucede? Baja lo que es sus heladitos, digamos, ya no venden la misma cantidad porque no están produciendo, en este caso, los 7 vasitos de helado. Solo van a hacer 4. ¿Por qué? Porque el azúcar no les alcanza para hacer los 7 vasitos. Entonces, es por ello que su cantidad ofrecida disminuye. En este otro caso, vemos que las dos curvas se desplazan. Entonces, tenemos primero las curvas azules, es decir, la curva de demanda azul y la curva de oferta azul. Y en estas dos curvas, en el punto que se cortan es nuestro punto de equilibrio inicial. Ahora, cuando sucede un acontecimiento en el mercado, es decir, como vimos anteriormente en lo de los helados, hace calor y la gente quiere más lo que es este bien, quiere comprar helados, quiere saciar lo que es su calor. Entonces ellos, lo que es su curva de oferta se desplaza a la derecha. Es decir, ellos buscan más estos helados. ¿Y qué pasa con el tema de la oferta? Dijimos anteriormente que el precio del azúcar había aumentado, entonces su oferta por ello había disminuido. Entonces, cuando una o las dos curvas se desplazan, en este caso nuestras dos curvas se han desplazado, tanto la curva de demanda como la curva de oferta. Entonces, lo que va a suceder es que se va a formar un nuevo punto de equilibrio en el punto que cortan estas dos curvas, es decir, las curvas rojas. En ese punto es nuestro nuevo punto de equilibrio. ¿Y qué sucede con el precio? Si vimos anteriormente, en las curvas azules, pueden ver que tenemos un precio 1. Y ahora en nuestras nuevas curvas que se han formado, tenemos un precio 2. Y vemos que aumenta, es decir, que nuestras dos curvas se han desplazado y nuestro precio ha aumentado. Y en este caso nuestra cantidad vemos que aumenta también. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que quiere este bien, digamos. Y como la oferta no se ha desplazado mucho en este caso, es por ello que la cantidad no ha disminuido mucho. Entonces, esto es lo que sucede cuando dos curvas se desplazan. En este caso estamos viendo que la oferta se desplaza, o sea, disminuye, desplaza a la izquierda, y la demanda aumenta. Así es como se grafica en este caso. Ya próximamente vamos a ir viendo lo que es la elasticidad. Les aconsejo, digamos, ir estudiando, chicos. Y
Y eso, la verdad, si no hay dudas, me gustaría escuchar sus dudas, la verdad. ¿En serio nadie tiene dudas? ¿Está todo claro entonces? Yo tuve un poquito de duda en lo último, en lo que hablaste lo último, en el desplazamiento de tanto del equilibrio, ¿no? Que tiene la demanda y la oferta tienen un desplazamiento y cambian su punto de equilibrio. Sí, esa compañera que cuando una curva o las dos curvas de demanda, las dos curvas se desplazan, es decir, la curva de demanda o la curva de oferta, o las dos se desplazan, forman un nuevo punto de equilibrio. A ver, vamos a hacer, el eje de coordenadas. En el eje de las X tenemos la cantidad y en el eje de las Y tenemos el precio. Y primeramente teníamos lo que es la oferta y la demanda. Y cuando tenemos las dos curvas, podemos ver lo que es el punto de equilibrio. Es decir, el punto en el que se cortan estas dos curvas, se forma este equilibrio de mercado. Y en este equilibrio podemos ver el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Y como les he mencionado anteriormente, cuando una curva o las dos curvas se desplazan, forman un nuevo punto. Es decir, que si en este caso que bajó en el mercado del helado, bajó subió el precio del azúcar, dijimos. Entonces el azúcar es un insumo del helado. Vamos a anotar el nombre. Siempre me gusta anotar el nombre de lo que es el mercado para saber de quién estamos hablando. En este caso, mercado de helado. Entonces, el azúcar aumentó de precio y nuestra curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda. Va a disminuir. ¿Por qué? Porque ahora nos está resultando, en otras palabras, más caro producir helado. Entonces, o bien compro el azúcar cara, o bien no compro mucho porque yo ya tenía destinado cierto dinero para comprar mi azúcar. Entonces, si yo, digamos, por ejemplo, soy productora de azúcar, de helado, mejor dicho, si yo produzco helado y tengo mi dinero para comprar azúcar, tengo cierta cantidad para comprar chocolate, tengo cierta cantidad para comprar mis distintos insumos. Y ahora, como está muy caro el azúcar, pues no voy a poder comprar toda esta cantidad, es decir, voy a comprar menos. Al comprar menos voy a producir menos helado, porque no puedo hacerlo sin azúcar también, y digamos mis helados van a salir muy sin sabor. Entonces, al comprar menos, voy a producir menos y lo que sucede con mi curva de oferta se va a desplazar hacia la izquierda porque ahora voy a ofrecer menos helado. Entonces, cuando se desplaza, en este caso, una curva, estamos viendo que solo se está desplazando la oferta. Entonces, al desplazarse la oferta, vemos que forma un nuevo punto de equilibrio donde nuestra cantidad disminuye y en este caso nuestro precio va a aumentar. Es decir, los productores pueden vender un poco más carito lo que es el helado, porque para no perder, digamos, también, ¿no? O para tener un poco más de dinero para comprar lo que es este azúcar, ¿no? No sabemos bien lo que van a elegir o decidir los vendedores, pero sí podemos analizar qué sucede cuando cambia un determinante. Entonces, esto es lo que sucede cuando está cambiando un determinante. ¿Hasta ahí todo claro, compañera? Sí, hasta ahí te entendí bien. Ya, bien. Ahora vamos a ver cuando las dos curvas se desplazan. Ya. Hasta ahí lo vamos a dejar. Lo que la oferta, este era S2. Ahora vamos a analizar otro determinante, en este caso de la demanda. Vamos a seguir con lo que es el mercado de los helados. Dijimos anteriormente que el clima estaba soleado, es decir, hacía calor. Vamos a dibujar un solcito. Es decir, el clima estaba muy caluroso. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas? Las personas van a optar por querer consumir más helado.
porque en tiempos de calor la gente consume mucho este bien, digamos, de productos fríos, en este caso el helado. Entonces, este determinante que influye en este caso son los números de compradores. Los números de compradores van a aumentar. ¿Por qué? Porque en épocas de calor la gente consume más de este bien. Es decir, mi curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. ¿Por qué? Porque ahora hay más compradores en el mercado. Hay más gente que quiere helado. Entonces, en este caso vemos que se desplazaron dos curvas. Es decir, mi curva de oferta, como mencionamos anteriormente, y ahora mi curva de demanda. Y como las dos curvas se han desplazado, formamos un nuevo punto de equilibrio. En este caso, a ver, vamos a hacerlo de color negro. Aquí, este punto de equilibrio. Y ahora vemos que a este punto, ahora tenemos que analizar nuestro precio de equilibrio y nuestra cantidad de equilibrio. Trabajo, pues, trabajo. Ahora, como bien le decía compañera, si una curva o las dos curvas se desplazan, forman un nuevo punto. Y a un nuevo punto siempre podemos analizar el precio, el nuevo precio y la nueva cantidad. En este caso podemos ver que el precio aumenta y la cantidad también aumenta. No sé si quedó ahora más claro, compañera. Sí, ahora te entendí mucho mejor. Ya comprendí, gracias. Bien, esto fue lo que respecta al desplazamiento de las curvas. No sé si alguien tuviera otra duda, chicos. Mi pregunta, ¿cuándo ocurre un desliz en la curva de oferta? ¿Cómo un desliz, compañero? ¿Un desplazamiento? ¿O cómo? O sea, un desliz, o sea, cuando el precio creo que cae. Cuando en este caso vemos el excedente y la escasez. ¿Un desplome? No entendí bien a qué se refería, compañera. El término... No sé si se refiere a cuando se da la escasez y el excedente. Cuando dijimos anteriormente, cuando el precio cambia, es decir, cambia nuestro precio, se da lo que es tanto el excedente se da cuando el precio es mayor que el precio de equilibrio. O puesto en otros términos, a ver, el precio es mayor que el precio de equilibrio. Este es el precio de mercado. Y cuando cambia el precio, es decir, ahora está sucediendo lo que es el precio del mercado es menor al precio de equilibrio, se da lo que es la escasez. No sé si se refiere a esta parte, compañera. Cuando el precio cambia. ¿Qué es cuando el precio cambia? Creo que a eso se refiere. ¿O no? Creo que era Noemí la que preguntaba, no recuerdo. ¿A esto se refiere, compañero? Para poder explicarle mejor. Bien, creo que no sé qué pasó con la compañera. Pero en este caso, cuando el precio cambia, tenemos nuestra oferta, tenemos nuestra demanda y tenemos nuestro punto de equilibrio. Cuando aumenta nuestro precio o disminuye, lo que implica es un desplazamiento a lo largo de las curvas, hemos dicho. Entonces, si en este caso nuestro precio aumenta,
¿por qué puede aumentar nuestro precio? Ya más adelante hay otros temas lo que nos explican mejor, por ejemplo, un impuesto, el Estado le pone un impuesto a lo que es, en este caso, vamos a decir, el mercado de los cigarrillos. Entonces ellos le ponen un impuesto a los cigarros, a los productores, mejor dicho. ¿Por qué? Porque ellos, lo que es el gobierno quiere incentivar a que ya, en este caso los jóvenes, es decir, o la gente, deje de consumir este bien, este producto. Entonces ellos le ponen un impuesto. Entonces a los productores, ¿qué le implica? Entonces lo va a hacer un poco más, ellos lo que van a hacer es aumentarle el precio. ¿Por qué? Porque lo que el gobierno quiere es que las personas dejen de comprar este bien, digamos. O sea, reducir lo que es quizás las personas con cáncer de pulmón, etcétera, no lo saben. Entonces, si estos casos, cuando el precio cambia, no sé si me logran entender, pero es el único ejemplo que se me ocurrió del impuesto, cuando el precio cambia, es decir, está disminuyendo en este caso, está aumentando, ¿verdad? ¿No? Porque ahora le va a ser más caro, ¿no? Sí, van a disculpar. Está aumentando nuestro precio. Entonces, a un precio mayor que el precio de equilibrio, podemos analizar, o sea, el precio sube, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos hacia la derecha y vemos que choca con la curva de demanda. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a este precio nuestra demanda, nuestra cantidad baja, es menor a la cantidad 1, es decir, nos ubicamos en esta parte. Y si seguimos a la derecha, a este precio 2, chocamos con la oferta. Y podemos ver que a este precio, o sea, más carito, la cantidad aumenta. ¿Por qué? Incluso aquí podemos analizar la ley de la oferta y la ley de la demanda, que a un precio mayor, la cantidad demandada baja. Vemos que el precio aumentó y nuestra cantidad bajó. Vamos a ponerle cantidad 2, o mejor cantidad demandada. Nuestra cantidad está bajando. ¿Y qué va a pasar con nuestra cantidad ofrecida? Vamos a ponerle QS. Entonces, vemos que a un precio mayor se cumple en lo que es la ley de la demanda, es decir, a un precio mayor nuestra cantidad baja, disminuye. No a un precio más alto, con lo que es la oferta, nuestra cantidad aumenta. Es decir, los productores ahora quieren vender más a este precio más caro. Entonces, ¿qué podemos analizar en este mercado? En este mercado, lo que podemos analizar es que hay un excedente. ¿Cómo lo sé que hay un excedente? Porque nuestra cantidad ofrecida es mayor a nuestra cantidad demandada. Es por eso que se dice que hay un excedente en el mercado. No sé si quedó claro, chicos, este ejemplo. ¿Le entendieron o los chipé más? Díganme. Está bien, está claro. Quedó clarísimo. Bien, entonces a eso me refería cuando el precio cambiaba. No sé si seguirá la compañera que preguntó hace un momento, pero ya me dicen los demás compañeros que está claro. Bien, creo que no hay más duda. Entonces nos vemos el otro domingo. Hasta luego.